Buen día, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar, hoy es Rosh Kislev, vamos a empezar a tocar el tema de Hanukkah. Hanukkah es el evento principal de este mes. El día 25 de este mes es el primer día de Hanukkah, o sea que a partir de mañana tenemos 25 días para llegar a Hanukkah. Hoy es el primer día de los Jodes, que es todavía el último del mes anterior. Mañana ya es primero de Kislev. ¿Son 2 días? 2 días de los Jodes. Ok, entonces vamos a empezar a ver. Hanukkah es un tema muy extenso. Hay mucho que hablar, por eso empiezo con anticipación del principio del mes. Espero que nos alcancen las clases que tenemos de aquí a Hanukkah a cubrir el tema. Hanukkah es una fiesta que le ocurrió un accidente. Un accidente que no le ocurrió a ninguna otra fiesta dentro de nuestro calendario. Es cierto que no todo el mundo sabe festejar todas nuestras festividades como debe de ser. Algunos de Rosh Hashanah hacen cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con Rosh Hashanah. Yo me acuerdo, antes de venir a México, en Israel, cada año en Rosh Hashanah y en Kippur iba yo a hacer Hazán en un Betacneset en Bat Yam. Bat Yam es una ciudad cerca de Tel Aviv. Íbamos a decir Tashlich en el mar, a la playa. Cuando llegamos a la playa estaba lleno de gente, asoleando, jugando, haciendo todo lo que se hace en la playa. No es la mejor manera, o no es la forma, obviamente, de festejar Rosh Hashanah. Pero seguramente esta misma gente en la mañana fue al templo a escuchar shofar. O sea, hacen Rosh Hashanah, pero no como debe de ser. Seguramente hay gente que no sabe cómo festejar, cómo celebrar Yom Kippur, ni hacer correctamente la Sukkah. A lo mejor hacen Sukkah y no la hacen según la halajá. Pero no encontramos gente que le ocurrió hacer de Rosh Hashanah exactamente algo opuesto de lo que es Rosh Hashanah. Considerar, por ejemplo, a Pesach como si fuera la fiesta de la esclavitud. No. A lo mejor no festejan la libertad correctamente, no hacen el seder como debe de ser. Hacen a su manera. Pero que alguien venga y que diga algo que es exactamente lo contrario, no encontramos ni en Rosh Hashanah, ni en Yom Kippur, ni en Sukkot, etc. Pero Hanukkah, como dijimos, le pasó un accidente de que mucha gente festeja o entiende la idea de Hanukkah y lo considera como algo exactamente opuesto de lo que es en la realidad. O sea, sabemos que Hanukkah se establece por la victoria que tuvo Am Israel sobre los griegos. Y más bien no es la victoria física, sino la cultura de Am Israel contra la cultura helénica. Y muchos de nuestro pueblo mencionan Hanukkah de manera que exactamente simboliza la cultura helénica, como si la cultura helénica hubiera sido la que ganó contra la cultura de Am Israel. En Eretz Israel, por ejemplo, muchos cambiaron el nombre. De hecho, ya no le llaman Hag Hanukkah, se le llaman Hag Haurim, la fiesta de las luces. Hag Haurim, eso es el nombre oficial que se le ha dado a esta fiesta. ¿Por qué les molestó la fiesta el nombre Hanukkah? ¿Por qué tuvieron que cambiar? Es renovación. Porque porque como dijimos, el Hanukkah están celebrándolo de manera opuesta. No solo que no lo hacen correctamente, sino están haciendo... O sea, no cambiaron el nombre de Pesach, no cambiaron el nombre de Yom Kippur, no cambiaron el nombre, pero Hanukkah sí cambiaron el nombre. Porque lo hacen exactamente al revés. No solo esta paradoja no es nada más cosa religiosa, no es cuestión religiosa, es cuestión histórica. Imagínense una persona, un ejemplo, una persona que toda su vida luchó contra, por decir, el cine. A él no le gusta el cine, él dijo que el cine es pérdida de tiempo, es pura fantasía, pura pérdida de tiempo. O sea, cosas que no hay que hacerlo, o sea, es algo que no le gusta. Además enseñan cosas que educan mal a la gente. Toda su vida luchó contra el cine. Murió la persona y decidieron conmemorar a esta persona. ¿Cómo la van a conmemorar? Vamos a construir un cine y vamos a hacer una película que lleve el nombre de él. Entonces es la forma exactamente opuesta, contraria. ¿Hay chutzpah más grande que esto? Ok, vamos a ver en qué consiste Hanukkah y cómo algunos los tratan de celebrar. La Gemara de Masejet Shabbat, que habla acerca de la fiesta de Hanukkah, Daf Kaf Bet, la Gemara
de todo lo que dice ahí la Gemara se ve una sola conclusión muy importante, que la fiesta fue fijada para ser celebrada sobre el milagro del jarrito de aceite que se encontró, que estaba impuro, perdón, lo único que era puro cuando todo lo demás estaba impuro, y alcanzó por más tiempo de lo que naturalmente debería de alcanzar. No encontramos ningún recuerdo dentro de la celebración, por lo menos como la Gemara lo describe, a la victoria física en la guerra que tuvo Am Israel contra los Yevanim. La forma de festejar Hanukkah, según la Gemara, es exclusivamente con Halel Veodah, con agradecimiento y alabanzas a Dios, con tfilot. No hay seudot, no hay festejos como las demás fiestas que tienen algo físico, material para festejar. Aquí es puro festejo espiritual. Halel Veodah. La prueba de que no se fijó la fiesta por la victoria física es el hecho que en Am Israel nunca encontramos celebraciones por victorias, guerras que hemos hecho, que hemos logrado vencer a nuestros enemigos. ¿Hay algún recuerdo, por ejemplo, en nuestro calendario a la victoria que tuvo Yael y Dvorá contra Yavin, contra Sisra? La guerra famosa que el Naví Sefer Shoftim cuenta, donde Yael mató a Sisra y era un peligro enorme para Am Israel. Sisra era el rey más poderoso y naturalmente iba a perder a Am Israel. Finalmente hubo un milagro, se salvó a Am Israel. ¿Por qué no festejamos? Por ejemplo, Gidón, el Naví Sefer Shoftim cuenta que Gidón con 300 soldados ganó en la guerra contra Midian. Otra vez un milagro, tal vez más grande que la victoria de los Hashmonaim. Y no encontramos ninguna celebración. Jonatán, el hijo de Shaul Amelech, gana a los filisteos. David ganó a Goliat. ¿Sí se acuerdan la historia? ¿Milagro o no milagro? David el chaparrito contra Goliat, el gigante que todo el mundo le tenía miedo. Algún día de celebración especial por esto. Sanjerib vino con 180,000 soldados para atacar a Am Israel en la época de Hizkiyahu Amelech. De manera que el que lee el Naví Sefer Melachim se ve que estaba en pánico. El rey Hizkiyahu, el único que estuvo tranquilo era Naví, Yeshayahu, pero Hizkiyahu estaba en pánico. Y sin embargo, hubo un milagro, murieron todos los soldados de Sanjerib en una sola noche, por un milagro, y se salvó a Israel. No hay ninguna, ni siquiera sabemos cuándo fue. Todas las fiestas que tenemos, a cambio de esto, están basadas siempre en ideas espirituales. Yom Adin, el día del juicio, como Rosh Hashanah, es algo espiritual. Sukkot, por Ananei Kavod que Dios le dio a Am Israel cuando salieron de Mitzrayim. Purim, por Kiblu Aleem Yehudim Val Zaram, por haber aceptado de nuevo la Torah Shebe'al Peh. Pesach, por la libertad. ¿Por qué libertad? La libertad espiritual, lo que nos lleva desde Pesach hasta Shavuot, con 49 días de Sfirat HaOmer. Tisha B'Av, por Jurban de Beit HaMikdash, también es algo espiritual. Shavuot, ni se diga, por Matan Torah. El judaísmo no es un pueblo, el pueblo judío no es un pueblo de guerras. No le interesa ni celebrar, ni hacer memoria o monumentos por situaciones milagrosas, físicas. Y por eso no hacemos mención. O sea, somos un pueblo dedicado a lo espiritual, no a lo físico. Entonces es importante ganar las guerras, porque sin ganar las guerras no podemos existir, pero no lo celebramos, no lo mencionamos, no hacemos de eso cosas grandes. Tú vas a cualquier pueblo, cualquier país, encuentras monumentos enormes, que conmemoran la revolución, con el rifle hacia acá y esto hacia acá, Zapata y esto, el otro. Vas a Eretz Israel, no encuentras ni un solo monumento de un héroe, de un gibor que había, no, y había, pero no, porque no nos interesa. Pero ahora se conmemora Yom Ha'atzmaut. Bueno, vamos a ver. Dice el Yavez, ¿sí? Rabbi Yaakov Amdin, él cuando habla de la guerra el milagro de Hanukkah, palabras de él: lo primero que querían los Yevanim es anular el servicio en Beit Hamikdash. En el día 25 de Kislev fue cuando anularon por primera vez el Korban HaTamid. Luego el 25 de Kislev, al año siguiente, se llegó el milagro de volver a reanudar. Vayitnu al Mizbeach Etzelem Júpiter, pusieron sobre el Mizbeach el ídolo
Júpiter, que es el ídolo de los griegos, Shikutz Benei Yavan, Vaijalelu Yevanim Aolelim et Kvod Habayit Hagadol Vakadosh Vaikreu Lo Beit Júpiter Olimpi. Así dice el Yavetz. Le llamaron al Beit HaMikdash la casa de Júpiter olímpico, porque el monte Olimpo que está cerca de Atenas es sagrado para ellos, y Júpiter es Dios, y todo lo que querían es meter su cultura, su religión. Esa era una guerra espiritual antes que la guerra física. La meta de los griegos era intercambiar la abodá de Beit HaMikdash en korbanot para su dios Júpiter. La forma de servir a Júpiter tenía una forma. ¿Cuál fue la forma? Es muy importante saber. Había una fiesta, una celebración principal grande que normalmente se hizo por medio de competencias de deporte, que esto es lo que hoy en día se le llama la Olimpiada, y la cúspide de eso era la carrera de maratón, que era carrera en donde los que participaban cargaban una antorcha, y cuando llegaban a Atenas, ¿sí?, terminando la carrera, el final era en Atenas, el que ganó, el que llegó primero, tenía que subir con su antorcha sobre el monte Olimpos y ahí entregar la antorcha a su ídolo, a su dios, ¿sí?, como si fuera un símbolo de un sacrificio que le está dando, el sacrificio fue por medio de su esfuerzo que hizo en la carrera, ¿sí?, y la victoria en la carrera era el corbán que se le entregaba a su dios. Esto era la forma de servir a este dios, era parte del servicio religioso que ellos tenían. Fijándose un poquito, estudiando los libros de historia de Melhamot HaYudim, de Plavius, Yavetz que vimos, se ve que mientras los gezerot de los Yevanim eran físicas, duras, difíciles, por más que sean, no empezó la revolución de los Hashmonaitas. Esto o sea, los decretos eran físicos, persecuciones físicos, los Hashmonaim no empezaron su revolución. ¿Cuándo empezó la revolución de los Hashmonaitas? Cuando vieron, mientras estaban los decretos en aspecto físico nada más, los Hashmonaim no empezaron su revolución contra los griegos. ¿Cuándo sí empezaron? Cuando se empezó a profanar el Beit HaMikdash. Quiere decir que toda la revolución de los Hashmonaitas está basada en la guerra contra la idolatría, contra la parte, la esencia de la cultura de los griegos, que estaba concentrada en los Juegos Olímpicos, en los sacrificios que hicieron para su dios, que se llama Júpiter. Ahora en Israel hay una costumbre que cada año en Hanukkah, para celebrar Hanukkah, hacen una carrera, se llama la carrera de la antorcha. ¿Cómo la hacen? Las macabiadas, sí, se llaman macabiadas. ¿Cómo hacen? Prenden una antorcha donde en las tumbas de los Hashmonaitas que están en Modín, ahí prenden la antorcha y ahí empieza con carrera de relevos. Una se la pasa a otro y corren por todo el país. Y vuelven a terminar allá en la tumba de los Hashmonaitas. La carrera empieza y dura 8 días y corren por todo el país y vuelven a regresar a la tumba de los Hashmonaitas para simbolizar la victoria de ¿quién? De los Hashmonaitas contra los griegos. No, yo pregunto, esa es la forma de conmemorar a los Hashmonaitas. Y la otra que dice, ¿cómo se le da? ¿Qué nombre se le da a las Olimpiadas del pueblo judío? Las Olimpiadas se le da ahora nombre Macabiada. Macabiada viene del nombre de los Macabim que luchaban contra los Hashmonaim. Pasa por la tumba de los macabeos. ¿Cómo? No, lo llevan para allá. Entonces hay forma más opuesta. Hay tumba de los Hashmonaim. Sí, Porque a la gente hacen una carrera. pero hay una forma más contraria, más opuesta de conmemorar a los Hashmonaim hoy en día que hacer esto. En vez de ir en contra, están asimilando las ideas. Estás haciendo lo mismo. Oye, por lo que ellos lucharon es lo que tú estás haciendo. Hay una chutzpah más grande. La pregunta es, Yehuda Maccabi, ¿con qué quedó en la conciencia del pueblo judío, la subconsciencia? ¿Con qué Héroe fuerte. como héroe, con qué, o sea, ¿cómo se dice? ¿Con qué sus músculos. imagen quedó?
¿Una imagen de qué? Tenemos, cuando hablamos de Yehuda Maccabi, imagen de qué tenemos, según cómo nos han tratado de transmitir, como el hombre más fuerte del mundo, como un héroe. Eran viejitos. Pero fíjense que nosotros decimos en Ananissim, en Hanukkah, ¿cuál fue el milagro? Que Masarta Rabim Beyad Matim, entregaste muchos en manos de pocos. Giborim Beyad Hash, entregaste fuertes en manos de débiles. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que era fuerte o que era débil? Decimos claramente, nuestros sabios dicen que era débil. Y por eso es el milagro. Si fuera fuerte, ya no es milagro. Ya es natural. El milagro es porque precisamente eran débiles. Pero cómo nos están tratando de transmitir o presentar a Yehuda Maccabi como héroe fuerte. Es exactamente lo opuesto a lo que realmente era. Físicamente era la gente más débil. O sea, si hubieran dicho Hanukkah no me interesa, está bien. Pero festejarlo exactamente de forma opuesta, tomar los símbolos que representan algo y invertirlos y utilizarlos para darle una cachetada a los Hashmonaim es el absurdo más grande. Meires hubieran quedado en manos de los que no entienden, que no compren, bueno, pero lamentablemente esta idea, esta cultura entró también a nuestro campamento. Gente le da tanta importancia a las competencias del deporte, a las olimpiadas, a los mundiales y además lo convierte en avodat. Es algo que a mí personalmente me causa un conflicto muy muy grande que yo veo aquí. Digo, no quiero hablar en persona o en forma muy directa, pero ustedes habrán de entender a lo que me refiero, que gente que se dedica a la Torah por un lado y por otro lado pero más casi venera a las estrellas del fútbol, a los jugadores, a equipos, se convierten en adictos yo entiendo que hay que hacer deporte, eso es definitivamente, uno tiene que hacer deporte, pero ¿qué me importa el deporte que hace el otro? ¿Eso qué tiene que ver? Si el otro hace deporte y yo me angustia cuando pierde y me pongo contento cuando gana, esto es mamash la avodat zará de los griegos. Mamash avodat zará, ¿esto qué importa? Sí tiene razón, pero la verdad son ambientes muy raros, esa época. O sea, cuando existen unas olimpiadas o un mundial de fútbol, ¿no? Como que la gente se concentra en eso. Sí, pero sabe ver muchas cosas. ¿Pero sabes cuánta gente pierde su vida en eso por apostar? Entonces, ¿es bueno o es malo? No entiendo. Sí, ¿Bueno para quién? Al Goy. Pero nosotros, yo hablo, ok, el Goy no me interesa. Yo digo, pero que entre nosotros. Personas que se dedican a la Torah. Llevando la idea de que haya fútbol para que se... Y ahora no puedo. Le hablo a uno, dice, es sagrado. Ahorita estoy viendo esto, es sagrado. Es exactamente lo opuesto que era Israel. ¿Cuánta gente fue al Bet Knesset en Shabbat porque había un partido? Sí, en el mundial. Y si es en Hall, Sí. es más avodat elilim. Se suspendió en la escuela. O sea, hablan así se dice, es un juego, un partido importante. Yo pregunto, ¿es juego importante? Un juego importante no es una contradicción, o es juego o es importante, ¿no? Porque si es importante, ¿cómo puede ser juego? Normalmente lo que es importante no es juego, lo que es juego no es tan importante. Aquí es juego importante. Que una vez vi un encabezado en el periódico. Sí. Una vez vi un encabezado en Israel, no aquí. O sea, aquí no leo periódicos ni noticias, pero en Israel sí, leo todos los días. Entonces una vez vi un encabezado que decía así: no tenía uno que estar en el estadio en el día del juego entre Maccabi Tel Aviv y Milano fulano para sentir la fuerza de la tragedia que sucedió en ese día. La tragedia que sucedió. Porque perdió, parece, Maccabi Tel Aviv. ¿Y quién lo dijo? Ni más ni menos, el presidente de Israel. O sea, ya es tragedia el hecho que perdió un equipo, perdió en el partido. Entonces, si el presidente de un país que debe estar ocupado hasta arriba de su cabeza con los problemas de seguridad, de economía, de sociedad, puede sentir una tragedia fuerte en un partido de fútbol o de básquetbol, aquí puede ver una de las opciones: o es un idiota, o es avodat elilim, o esto es idolatría.
Porque ¿cómo puedes sentir tragedia? Y principalmente en un país donde diariamente hay atentados, donde hay gente que muere, y sentir tragedia en un partido que perdió un equipo, no ganó otro equipo. Tragedia. Los goyim se suicidan cuando su equipo pierde. Entonces, eso es o metumtam, o que es idolatría, una de las dos. No son tontos. Pero ¿cómo van a ser idolatría religiosos? Porque no la ven como No es lo que dije. Entonces, esto lamentablemente es que no piensan, entonces hay que ponerse a pensar un poquito. ¿Por qué no lo creen en la idolatría? Si lo piensas bien. Una vez, Como la escuela depende de cómo se entretienen en vez de estar pensando en otras cosas. que tiene tiempo libre, estudia Torah. ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo? Luego dice, no tenemos tiempo para estudiar, pero para eso sí hay tiempo, ¿verdad? ¿Tienes tiempo o no tienes tiempo? Si él quiere jugar, está bien. Eso, si deporte hacer es importantísimo para la salud. Pero, ¿qué tiene que ver el deporte que tiene uno que hacer con lo que hace el otro? Que no le puedes hablar porque está deprimido porque perdió la mente. Que no le hables porque está en un humor negro. Pero yo prefiero. Voy a leer un artículo que salió en un diario en Israel, el diario Mariv, salió hace mucho tiempo, en 82, pero muy bonito. Con el cabezado, el niño tiene razón. Así decía, el niño tiene razón. Decía así, estoy caminando uno de los días de Hanukkah en la calle y encuentro a mi amigo llamado X de la época de que estudiamos en la universidad. Me presenta a su hijo y me dice con orgullo, este hijo me está haciendo muchos problemas. ¿Y cuáles son los problemas que te hace el hijo? Le pregunto. Y me dice, viene de la escuela, en víspera de Hanukkah, y me pregunta, ¿los Maccabim eran religiosos? O sea, mi amigo es un joven inteligente y entiende que ya está dentro de un problema y trata de salir del asunto poniendo tapándolo como con una cortina de humo, y entonces dice, entonces no existió algo así. Así le contesta a su hijo. O sea, religioso o no religioso. Entonces le pregunta al hijo, entonces, ¿por qué Matitiau mató a aquella persona que quiso sacrificar un cerdo sobre el Mizbeach? Nosotros no comemos el cerdo, porque él quiso matar a una persona que sacrificó. Dice, no es lo mismo, dice el padre. Sí es lo mismo, dice el hijo. Cuando comíamos en aquel restaurante, escuchaba yo que hablan acerca del cerdo, y tú y mamá dijeron que esto se le llama carne blanca, porque no se menciona el nombre, porque tienen vergüenza de hablar de eso. Pero los niños tienen oídos que escuchan y el intelecto muy despierto, y entonces si se dan cuenta de lo que se trata. Bueno, dice el papá, los macabeos sí eran religiosos. Entonces, si estuvieras vivo en aquellos tiempos, ¿hubieras peleado con ellos o contra ellos? Dice, no. O sea, estamos hablando de uno que es antirreligioso. Entonces su hijo le dice, si estuvieras tú en su tiempo, ¿hubieras con ellos, estado con ellos o contra ellos? Dice, no, con ellos, porque son Yehudim. Pero dice el hijo, como yo te conozco, no hubieras juntado con ellos, porque veo que todos los días estás contra los religiosos. No puedo saber qué hubiera hecho. A lo mejor si hubiera vivido en aquella época, hubiera sido yo otra persona. Entonces vamos a hablar de ahora. ¿Por qué nosotros celebramos el milagro de la victoria de los Hashmonaitas? ¿Qué festejamos? ¿La victoria de los religiosos? No es religiosos, es una victoria nacional, no nada más de los religiosos. El niño se ríe, se ve que él preparó bien sus tareas desde antes, así. Entonces, ¿qué es lo que está escrito sobre ese vivón Nes Gadol, allá, Po o allá Sham? No es sobre el jarrito de aceite, no es sobre la inauguración del Beit HaMikdash. ¿Y qué hicieron el Beit HaMikdash? ¿Rezaron? Les dije, mi amigo sabía desde un principio que está en un problema. Él es inteligente, el niño es más inteligente que él, y él sabe que el niño tiene razón y no tiene sentido darse vueltas. Le dice, tienes razón, mi hijo. Nosotros no somos consistentes. Entonces el hijo lo está viendo como un educador y le dice, entonces ya llegó el momento que empieces a ser consistente.
También en eso tienes razón, dice el padre, entiende que perdió la pelea. O cerdo o Hanukkah. Las dos cosas no caminan juntos. Por lo menos no con un niño que tiene ojos en la cabeza. Pero con adultos que no quieren ver, que están cerrando los ojos, sí pueden combinar las dos cosas, cerdo por un lado y Hanukkah por otro lado. Si ignoran el hecho que la guerra de los macabís era una guerra religiosa, de judaísmo contra el helenismo, se ignoran el hecho que si ellos estuvieran vivido en aquella época, estuvieran en el lado de los helenistas contra los macabeos, o cuando mucho quedándose neutrales, porque la guerra o la lucha de los macabim religiosos no les hubiera dicho nada. Aquellos que comen el jazir y los que están sirviendo incienso por los idólatras, por los ídolos falsos de nuestro tiempo, son los mitiavnim de nuestro día. Mitiavnim que no entienden lo que entendió mi amigo. Y por lo tanto se apuró en rendirse en la lucha contra su hijo. Él entendió que si él va a inclinarse a favor del cerdo, entonces, y anulando el significado verdadero de Hanukkah, inmediatamente su hijo le hubiera preguntado una pregunta más. Si cerdo sí, y si como somos como todos los demás pueblos, ¿para qué necesitamos nuestro Estado de Israel? ¿Para qué estamos luchando? Eso salió en Marib hace varios años, hace muchos años de hecho, pero la idea es, hay que una vez por todas poner en la mesa las cartas, saber qué es Hanukkah, para qué festejamos Hanukkah, qué consiste. No puede ser que uno viva en una contradicción toda su vida. Macabiada, Macabim haciendo exactamente lo que hacían los Yevanim. O eres del lado de los Yevanim o eres del lado de los Macabim, estudiando Torah y al mismo tiempo ser adicto, ser idólatra, convirtiéndose en jugadores de fútbol o de otro deporte en tus ídolos, a los cuales te ponen, como dijimos, en el mal humor, te ponen en depresión, o hasta poder convertir un juego de fútbol en un partido como si fuera una tragedia porque tu equipo perdió. O eres para Mila Hashem Elai, o eres para Hashem o eres para la idolatría, pues no puedes al Shtei Asif, no puedes bailar en dos bodas al mismo tiempo. ¿Qué es realmente Hanukkah? Vamos a tratar de estudiar qué es Hanukkah, en qué consiste y cuál es la moraleja y el mensaje para nosotros hoy por hoy. Es un trabajo. Vamos a empezar hoy, no vamos a terminar hoy. Vamos a terminar la Hashem. Espero que para la primera vela de Hanukkah ya tengamos un poco de panorama y de idea en qué consiste Hanukkah. Se puede decir, para empezar, que la lucha entre los Macabim y los Yevanim fue alrededor de una sola palabra. La palabra lo. No. ¿A qué me refiero? Hay un pasuk en el Naví que dice lo kehol hagoyim beit Israel. No como todos los demás pueblos es el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cómo se lee esta palabra lo? Por un lado podemos decir lo kehol hagoyim beit Israel. O lo kehol hagoyim beit Israel. O sea, entre lo y kehol hagoyim beit Israel hay una coma o es una sola frase. Sobre esto es la lucha. ¿Cómo? Los mitiavnim decían lo kehol hagoyim beit Israel. No digas otra cosa más que el pueblo de Israel debe de ser como todos los demás pueblos. Y los Yevanim, los Macabim dijeron que la forma de leer el pasuk es como debe de ser una frase completa, lo kehol hagoyim beit Israel, no como los demás pueblos, debe de ser Am Israel. ¿Cuándo sucedió primera fiesta de Hanukkah de Am Israel? O sea, Hanukkah HaMizbeach. La Torah dice, sí, Hanukkah es Lashon inauguración, sí, inaugurar el Mizbeach, Hanukkah HaMizbeach. La primera inauguración, sucede mucho antes que la época de los sucesos de Hanukkah. ¿Cuándo fue? Primer Hanukkah fue el primer Mishkan, Bashana Sheinit Letzeitam Meretz Mitzrayim. Al segundo año de haber salido de Mitzrayim fue el día de los Chodesh Nisan, Bayom Hashmini la Miluim, el octavo día de la preparación del entrenamiento de los Kohanim, y en ese día, dice la Torah, Biyom Hanukkah HaMizbeach, se inauguró el Mizbeach por primera vez. Había un segundo Hanukkah. El segundo Hanukkah es cuando se inaugura el Beit HaMikdash, que fue el día 28 del octavo año
del rey Shlomo. En la época de Shlomo Amelech. Y había un tercer Hanukkah. Tercer Hanukkah es el día de la inauguración del segundo Beit HaMikdash. Fue en el año 3048 de la creación del mundo. Y hay un cuarto Hanukkah, que es el Hanukkah en la época de los Hashmonaim, donde se reinauguró el Mizbeach en el Beit HaMikdash, después de haberse impurificado por los Yevanim, lo que sucede en el año 3648 de la creación del mundo. ¿3000 qué, perdón? 648. Pero 600 años después. Así es. No, es 200 años después. 240 años después. ¿Sí? Desde 3408 a 3648. Algo interesante. Todos los Hanukkot, todas las inauguraciones del Mishkan y del Mizbeach, tanto el primero en el desierto, el segundo que es el primer Beit HaMikdash, el tercero que es el segundo Beit HaMikdash, y el cuarto que es en la época de los Hashmonaim, todos están relacionados con el número 8. ¿Sí? Bayom HaShmini LaMiluim, hay una Parashat Shmini, se refiere a la inauguración del Mishkan. Luego, Beit HaMikdash Arishon fue en el 8º año del rey Shlomo, el día 28 del mes. El tercero fue en el año 3408. El cuarto fue en el 3648. Todo tiene que ver con 8. ¿Por qué? ¿Cuándo fue el primero? En el 8º día de los Miluim, o sea, habían 8 días de entrenamiento de los Kohanim, y el 8º día se inauguró. Entonces la Torah le enfatiza que fue Bayom HaShmini, el 8º día. Hay una Parashat Shmini. ¿Y tiene que ver que son 8 días de milagro? 8 días de milagro de Hanukkah. Todo es alrededor de 8. Todo el tema de Hanukkah, los Hanukkot que había desde el principio hasta el último, el cual estamos celebrados, está relacionado y ligado con el número 8. Todos estaban en fechas que tenían 8, pero lo de los Hashmonaim es más todavía. Hashmonaim es todo 8. Shmonayamim, 8 días. ¿Pelearon? 8 días fue el milagro del aceite. Está hecho por los Hashmonaim. Hashmonaim viene de la palabra Shmone. Hashmonaim, es milashon Shmone. 8. Se hizo con aceite que en hebreo se dice Shemen, que es la palabra Shmone, de 8. El Kohen Gadol es el que encontró el aceite. El Kohen Gadol tiene cuántas vestimentas, cuántas prendas incluye su vestimenta. Shmona Begadim, 8 prendas. 8 días duraron las velas. Y hasta la fecha seguimos festejando Hanukkah con 8 días de fiesta. Todo alrededor del número 8. Vamos a tratar de estudiar un poco acerca del número 8, qué significado tiene. Y esto nos va a ayudar a entender en qué consiste Hanukkah. Sabemos que todo, en el judaísmo, todo tiene su relación, todo tiene su simbolismo. Los números también simbolizan cosas. Número 1 representa ¿qué? Dios. Hashem Elokeinu, Hashem. Echad es Hashem. Número 2, ¿qué representa? Representa la Bechira Chofshit que tenemos. El libre albedrío que tenemos. Porque el libre albedrío consiste siempre donde hay 2 opciones. Si no hay 2 opciones, no hay libre albedrío. Entonces tenemos verdad y mentira, tenemos bien y mal, tenemos luz y oscuridad. Número 2 representa nuestro libre albedrío. Número 3 representa lo que es la base del judaísmo. Sí, la base debe de tener siempre por lo menos 10 patas o 10 pies para que pueda sostenerse, porque con 2 cae. Siempre la base es de 3. Tenemos 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Tenemos 3 elementos que sobre ellos se está construyendo el mundo. Al-Shoshad Varim Olam Omed, Torah, Avodah, Milut Hasadim, o Ala Emet, Ala Din, la Shalom. Tenemos 3 partes en la Torah Shebichtav, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Torah, Avodah y Milut Hasadim. O otra Mishnah dice Ala Emet, Ala Din, Ala Shalom, sobre la verdad, la justicia y la paz. Tenemos las 3 partes de la Torah, como dijimos. Sí, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Tenemos 3 fiestas en el año, Shloshah Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot. Es la base, es 3.
Número 4 representa A las madres. Galut. ¿Por qué Galut? Los 4 Galuyot, los 4 puntos cardinales, es una dispersión. Número 4 representa dispersión, los 4 puntos cardinales, y eso es el Galut. El Galut, Geulah, ¿en qué consiste? En que se vuelvan a unir todos. Israel. La Galut consiste en la dispersión de Am Israel, que cada grupo está en otro lado. Número 5 representa la Geulah. Porque ¿qué es el 5? 5, ¿cómo se escribe 5 en letras? Es la Hei. La Hei es como Dalet, ¿verdad? Nada más con un punto en el medio, en el dentro. La Dalet, que es el Pizur, es la dispersión, y el punto del medio representa la volver a unir todos en un punto, es la Geulah. O sea, tomando de los 4 Galuyot, de los 4 puntos cardinales del mundo, a todos los Neshamot perdidos y volver a unirlos. Esa es la esencia de la Geulah. ¿Es la unicidad? La unión, la reunión de todos los dispersos. El número 6, ¿qué representa? El número 6 representa el mundo material, físico, lo físico neto, puro materia. La materia en sí se le manifiesta con el número 6 porque cada objeto físico tiene 6 dimensiones. Los 4 puntos cardinales más arriba y abajo. El número 7, ¿qué representa? Representa la perfección en este mundo físico. Porque este mundo físico, para que sea perfecto, necesita combinar la materia más el espíritu, cuerpo más el alma. Entonces el número 7 representa la séptima dimensión, que es la dimensión espiritual que existe dentro de cada objeto y lo convierte en algo completo. Olam, este mundo que combina Guf y Neshama, cuerpo y alma, que combina lo material y lo espiritual, el número 7 lo representa. Y por eso la semana, la unidad del tiempo básica es de una semana, que es de 7 días, y ya se vuelve a repetir, o sea, no se continúa. Al terminar 7 días volvemos a empezar de nuevo, es la unidad básica del tiempo. Número 7 en general, tenemos que significa ya el mundo completo. Por eso todas las cosas importantes lo hacemos con 7 días. Lamentable, lo anegaron al ejemplo de Abelut, 7 días de alegría cuando uno se casa, 7 días en las fiestas que tenemos, porque todos estos vienen a cubrir todos los aspectos de este mundo, que combina material y espiritual. 6 es puro material, 7 es la combinación de material y espiritual. Entonces 8 ¿qué es? 8 ya es lo puro espiritual. O sea, el punto 7 es entre el 6 y el 8. 8 representa el mundo sobrenatural, el mundo espiritual 100%, 6 el puro material 100% y 7 es la combinación de los dos. Por eso Brit es el 8. En Briat Olam, ¿hasta dónde se llegó la creación? En Briat Olam, hasta el 7. Hasta el 7. 6, pero luego Shabbat, hasta el 7. En lo que significa el 8, que es la Shleimut de puro espiritual, esto ya no fue creado en Sheshet Yemei Bereshit. Esto es más adelante. Eso es una creación sobrenatural. De hecho, cuando termina la creación del sexto día, la Torah dice, Vayera, Vayiboker, Yom, Hashishi. Dice Rashi ahí, ¿por qué Hashishi con la Hei? Ya fue el día. Porque Hashishi se refiere a otro día 6. Hashishi, va a haber otro día 6, que a eso se refiere. La Briá completa está esperando a que venga otro día 6 en un momento dado, que hacia esto se dirige toda la creación. ¿Qué 6 se refiere? Al día 6 de Sivan, donde Am Israel va a estar en Har Sinai recibiendo la Torah. Hashishi. Por eso se menciona con la Hei, que es específico, ¿no? Y además con la E que representan los Hamishah Humshei Torah que vamos a recibir en Har Sinai. Esta creación de la entrega de la Torah hacia el ser humano, formando así el pueblo de Israel en su relación tan estrecha con Dios como si fuera una pareja, es una creación aparte que fue creada más adelante, que es una creación 100% sobrenatural. Es la creación correspondiente al número 8. El número que representa a Am Israel, entonces, es el número 8, que Am Israel es una creación 100% sobrenatural. Así dice la Torah en Parashat Vayera. Vayera el Abraham, el Yitzhak y Jacob, Pekel Shakai, Ushmi Hashem lo nodati lahem. Así dice la Torah. Dice Dios a Moshe Rabbeinu, yo me he dado a conocer, me he aparecido con Abraham, Yitzhak y Jacob con el nombre Shindalet Yud, Pekel Shakai. Pero con el nombre Hashem, con el nombre Yud Kei Vav Kei,
Lo nodati lahem, todavía no me he revelado con ellos con el nombre Yud Kei Vav Kei. Eso es a partir de Yetziat Mitzrayim. ¿Por qué? Porque Shin Dalet Yud es el nombre de Hashem que significa Teva, naturaleza. Shin Dalet Yud es el nombre de Dios que representa el control de la naturaleza que está, o sea, la esencia de la naturaleza que se manifiesta con Dios. Pero el nombre Yud Kei Vav Kei es el nombre de Dios que significa lo sobrenatural. Y esto empieza a partir de Yetziat Mitzrayim, a partir de la formación de Am Yisrael, que es una creación sobrenatural. Moshe Rabbeinu tiene 80 años en este momento. También el número 8 está ahí. O sea, el número 8 es el número que representa eso. Interesante. Ahora vamos a ver un poco el número 8 en la esencia de Am Yisrael. Moshe Rabbeinu tenía 80 cuando Hashem le dice que se va a revelar con el nombre Yud Kei Vav Kei. David Amelech era el octavo hijo de Ishai. Tenía un violín con 8 cuerdas. A ver, Sí, ¿qué dijo antes del violín? Perdón. que David Amelech era el octavo hijo de su padre. David Amelech. Digo que Abraham tenía 80 años cuando... No, Moshe. Sí, luego paso a ver varios datos de su historia, en su esencia como pueblo, para ver que el número 8 es muy dominante. David Amelech era el octavo hijo de su padre. Tenía un violín con 8 cuerdas, con el cual estaba recibiendo la Shekhinah cada noche, así cuenta la Gemara. Escribió Sefer Teilim. ¿Y cuál es el capítulo más largo de Teilim? El medio al 80, ¿no? 119. Que tiene el 19, el 119 tiene todas las letras, ¿verdad? Y sobre cada letra, ¿cuántos psukim? 8 psukim de cada letra. 8 de Aleph, 8 de Bet, 8 psukim que empiezan con Aleph. Luego 8 psukim que empiezan con Bet. O sea, cada letra escribió 8 psukim. ¿Por qué 8 psukim? Los primeros 7 hablan del mundo natural y el octavo siempre habla de la Torah de Hashem, que es la parte sobrenatural. ¿Los primeros 7 de Torah? No, del mundo material. La Torah dice que en la historia del mundo hay que contar, está hecho en ciclos. El ciclo chico es el ciclo de Shemitah, 7 años, cada séptimo año es Shemitah. Pero cada 7 Shmitot llegamos a tener ¿qué? Tenemos el año, después del año 49 llega el año jubileo, el año de Yobel, el año 50. Dentro de cada año también hay 7 ciclos de 7 semanas, Sfirat HaOmer, que el día 50 es el día de Matan Torah. O sea, que el Matan Torah es ya pasando los 7 por 7, o sea, es arriba del 7 que es ya, representa lo que le sigue al 7, o sea, rompiendo la barrera del 7, que es el 8. El año de Yobel es el año, que es el año dedicado a lo puro espiritual, es pasando los 7 veces 7 años, 7 Shmitot, rompiendo la barrera del 7. ¿Cómo se llama el año? Año jubileo. O sea, ¿qué es? 7 por 7 más 1 siempre. 7 por 7 más 1 es el día 50, día de Matan Torah. 7 ciclos de 7 Shmitot, ¿sí? de 7 años, más 1, el año que sigue, ya es Yobel, que es el año puro espiritual. O sea, Shmone, el número 8, significa el rompimiento de la barrera del mundo material, el mundo físico. El poder salir, trascender el tiempo y el espacio. Normalmente cada semana queremos romperlo, pero no podemos. Al terminar el séptimo día, no continúa. Regresamos al principio, al 1 otra vez. Pero una vez cada 50 años podemos romper, llegar al Yobel, salir del yugo del mundo físico. Si el mundo físico tiene un yugo, con toda la espiritualidad. Seguimos siendo espirituales, pero igual hay limitaciones, debemos dedicar a lo físico. Pero una vez en 50 años, en el año de Yobel, Am Yisrael deja completamente sus ocupaciones físicas y se dedica a la Torah nada más. Esto fue la idea de Yobel. Se liberan esclavos, se regresan propiedades a sus dueños originales. Las reglas del mundo material no aplican ese día. Así como el día de Matan Torah después de los 7 ciclos de 7 semanas. Un año. El sello de Am Yisrael, perdón. El sello de Am Yisrael es el Brit Milá, es el sello que se hace en el 8º día. ¿Por qué? Porque nuestra misión es aclarar que realmente todo es espiritual, todo es sobrenatural, no hay nada físico en este mundo. El Rambam dice:
¿Por qué Moshe Rabbeinu fue enviado por Dios a salvar a Am Israel, a lidiar a Am Israel, siendo él tartamudo, Aral Sfatayim? ¿Por qué? No es natural. Para como normalmente la primera herramienta, primera cualidad que debe tener un líder es la capacidad de hablar, el ser orador, el ser buen orador, ¿no? Siempre los grandes líderes, los que llegan a ser presidentes, su primera cosa que debe tener para poder ser es ser uno que sabe manejar el público, que sabe hablar bien. Y precisamente Moshe Rabbeinu, que se escoge como líder de Am Israel para salvar a Am Israel, donde él tiene que negociar con Paró, se escoge uno que no sabe todo, menos hablar. ¿Para qué? Para mostrar que Am Israel vive en forma sobrenatural, no natural. Toda la esencia de Am Israel es lo sobrenatural. Quiero darles un poco de datos de la historia de Am Israel, que vean cómo todo lo de Am Israel siempre está ligado al número 8. Shem, somos semitas, ¿verdad? Hijo de Noach, nació, según la historia que tenemos, nació en el año 1558 de Briat Haolam. 1558. Sí, Abraham nació en el año 1948 de Briat Haolam. 1948 de Briat Haolam. ¿Quién nació antes? Shem. Sarah nació en 1958. Yo también nací en 1958, nada más de otra era. Brit Ben Abetarim fue en el año 2018. ¿Quién es eso? Brit Ben Abetarim, el pacto que hizo Dios con Abraham Avinu, donde le dijo que va a haber un gran pueblo que va a salir de él. ¿Qué año? 2018. En el mismo año es cuando Dios le dijo a Abraham, Lech lecha me'artzecha u'me'moladtecha u'beit avicha el haaretz asher areka, en el año 2018. Es muy fácil. Si Abraham nació en 1948, 75 años después, es cuando sucede Lech lecha, así dice la Torah. 2018 son... 2018. Yitzhak nació en el año 2048. Jacob en 2108. 108 nació Jacob Avinu. ¿Jacob en cuál? 2108. Moshe Rabbeinu nació en 2368 de Briat Haolam. 368. 2368. Bajaron a Mitzrayim en 2238. O sea, Moshe Rabbeinu nació 130 años después de que entraron a Mitzrayim. ¿En qué año bajaron a Mitzrayim? 2238. Salieron de Mitzrayim en 2448. Y en este mismo año recibieron la Torah. 2448. ¿Sí? En el mismo año. Así 210 años después. Así es. ¿Sí está bien o no? ¿La cuenta bien? 2448. Ahí sí, no son más 8, son multiplicaciones de 8 todo. 2, 4, 4, 8. ¿Eh? Sí. Entraron a Eretz Israel 40 años después, o sea, en 2458. No 58. 40. Perdón, 88, perdón. 2488 entraron a Eretz Israel, 40 años después de haber recibido la Torah. 88. 2488, 48. Sí, después de 40 años. 488. Así es, o sea, aquí hay 2,8 inclusive. El Beit HaMikdash Arishon se construye en 2928. 900. El Jurban de Beit HaMikdash Arishon es en 3. Súper volado. Aparte entre nosotros es 1928. ¿El Beit HaMikdash qué año? 2928. Y su destrucción fue en 3338. ¿Jurban es la destrucción? Sí. ¿Qué año es? 2338. 1338. El segundo Beit HaMikdash se construye en 3408. 2408. Los romanos empezaron a reinar en 3648. 648. Porque todas las entradas y salidas de Eretz Israel siempre son con 8. Eretz Israel todo es sobrenatural. Aún cuando se destruye es sobrenatural. Toda la historia de Am Israel está relacionada con 8.
Sí, ¿y en qué año se está fundando Después de el Estado de Israel? 1948. No, pero de hebreo. A ver, ¿cuándo se fundó el Estado de Israel? ¿Qué año? ¿Vamos con el Goy o con el Yehudi? Con el Goy 1948, el mismo año que nació Abraham Avinu según el Yehudi. Pero vamos por el Yehudi, el calendario Yehudi. ¿Qué año? 5708. Tafshin La He. creación de Israel. ¿Sí? 5708. La guerra de los 6 días. Empezó el día 28 de Iyar. 28 de Iyar fue el día que es el día que llamamos Yom Yerushalayim, el día 28 de Iyar, ¿sí? Fue en el 68. Fue en el 60, no, fue el 67. Pero fue el día 28 de Iyar. Kafjet Iyar es Yom Yerushalayim, el día de la liberación del Kotel, de los 6 días. Bueno, hay mucho 8 en la historia de Am Israel. Es lo poquito que he sacado de enciclopedias y todo, pero hay mucho más. O sea, no es todo. ¿Ok? Lo que podemos concluir hasta este momento es que la fiesta de Hanukkah, entonces, por la relación tan fuerte que tiene con el número 8, por cualquier lado que quieres ver, los 8 días, Hashmonaim, Shmone, Shemen, Shmone, etc., vemos que es una fiesta que su esencia es el aspecto sobrenatural que existe en este mundo. Este mundo incluye 3 partes. Parte 100% material, 100% espiritual y la combinación. Hanukkah es 100% espiritual, 100% sobrenatural. Es la esencia de Am Israel, que Am Israel representa la creación sobrenatural que existe en este mundo. Por lo tanto, vemos que todo Am Israel, toda la historia de Am Israel está relacionada con este número 8. Nos hace falta entender entonces en qué consiste esta espiritualidad, qué quiere decirnos esta parte sobrenatural, y en qué, cómo se entiende o cómo se aplica esto para nosotros hoy por hoy. Y esa es la idea de Hanukkah. O sea, eso significa estudiar Hanukkah. Entonces se escoge Hanukkah. O sea, porque Hanukkah es sobrenatural, ¿no? ¿Cómo? No contra la guerra. ¿Por qué la fiesta de Hanukkah es sobrenatural? O sea, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué es Hanukkah? Obviamente, seguro lo que podemos decir que no es carreras de antorcha, no es macabiadas, no es Yehudá Macabí con la imagen de héroe, eso seguramente no es. Lo que sí es la luz que prendemos velas. Eso también es una indicación que nos referimos a lo espiritual 100%, porque la Pasuk dice Kiner mitzvah ve Torah or, la luz representa la Torah. Tenemos que iluminar al mundo que está en oscuridad, iluminarlo con nuestra espiritualidad. Bezrat Hashem, sí, hoy les voy a pedir una disculpa, tengo que terminar más temprano, están esperando a Ham Shabbat ahorita en la junta, entonces, y es a la 1 en punto porque no tiene tiempo, entonces les pido una disculpa, pero Bezrat Hashem continuamos la semana que entra sobre este mismo tema para poder llegar a Hanukkah, que es la fiesta de la educación, y transmitir a nuestros hijos lo que realmente significa Hanukkah, lo que realmente significa Am Israel y lo que realmente significa la victoria que tuvimos contra los Yevanim. Y ojalá nos ayude a anular y cancelar algunas de las idolatrías que todavía estamos contaminados en ellos. Buen día.